hace unos 3 años no predicaba acá. No sé si se recuerdan de mí. ¿Y se recuerdan cuál fue el último tema que tuvimos? De Apocalipsis 17. No se preocupen, hoy no va a ser tan complejo el tema. Le agradezco al pastor por la invitación. El tema de hoy se encuentra en Lucas capítulo 19. Y está relacionado con la historia de Zaqueo. Si nosotros vemos en el capítulo anterior, hay dos historias muy importantes. Está la del joven rico y está la del cieguito que comienza a gritar: Jesús, hijo de David. ¿Se recuerdan de esas dos historias? Estas tres historias están relacionadas porque se dan en el último viaje misionero que tiene Jesús. Entonces, Jesús, en lugar de ir directo de Galilea a Jerusalén, Jesús da una vuelta por Jericó para encontrarse con estas personas. En camino a Jericó se encuentra con esta persona y se encuentra con Zaqueo. Ahora bien, ¿qué nos llama la atención de esto? Que Jesús tenía planificado encontrarse con esas personas. Así como en el día de hoy, un día muy bello, paradisíaco, con sol en el Caribe, usted decidió venir acá a encontrarse con Jesús, es porque Jesús tenía en su agenda encontrarse con usted. Hace muchos años conocí a un pastor y me contaba que cuando comenzó en el ministerio, en la iglesia, él era el pastor de jóvenes, en la iglesia un joven le dijo: pastor, yo quiero invitarlo a una reunión, a una fiesta que va a haber, para que usted tenga unas palabras. Y le dijo: hijo, no hay problema, yo voy, usted me dice cuándo y yo voy. Le dice: pastor, pero es que no es una fiesta normal como la que usted normalmente debe ir. Le dice: hijo, no hay problema, yo voy, usted me dice y yo voy. Le dice: pastor, el problema es que es la fiesta de fin de año en una discoteca. Le dice: bueno, hijo, los pastores normalmente no vamos a esos lugares. Pero, no sé, voy a ponerlo en oración, no sé. Dice: pastor, pero tengo que decirle algo. Hay algo diferente a lo normal. Dice: ve que no entiendo. ¿Qué cosa más distinta sería? Dice: lo que pasa es que es una discoteca gay. Entonces el pastor le dice: bueno, hijo, yo tengo que orar, yo tengo que meditar, tengo que estudiar la palabra antes de tomar esa decisión. Y va a la iglesia a buscar al pastor, al senior, al jefe. Le dice: pastor, me acaban de invitar a predicar. Ah, muy bueno, hijo, muy bueno. Esa es nuestra misión. Dice: pero el problema es que me acaban de invitar a predicar a una discoteca gay. Le dice: bueno, hijo, usted sabe que los pastores no vamos a esos lugares. Le dice: pastor, no sé qué hacer. Le dice: bueno, hijo, ponlo en oración, ponlo en oración. Ese fin de semana había una reunión del concilio o la asociación de iglesias a la que él pertenecía. Y se encontró con un viejito que era el presidente. Y después de terminar la reunión, él se acerca y le dice: necesito hablar con usted urgentemente. Y él le dice: sí. ¿Y qué necesitas hablar conmigo? Le dice: pastor, me invitaron a predicar. Le dice: qué bueno, hijo, esa es nuestra misión. Dice: pastor, pero tengo que aclararle algo. Le dice: bueno, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que es la fiesta de fin de año en una discoteca gay. Y me dice: hijo, ¿y tú qué vas a hacer? Dice: no sé qué hacer. Para mí es una situación muy difícil. Yo entiendo que los pastores no vamos a esos lugares.
no sé qué hacer. Y el viejito se queda mirándolo y le dice, hijo, ¿por qué tú estudiaste para ser pastor? ¿Por qué estudiaste teología? Y el joven le contesta, para predicar, para predicar. Me dice, hijo, ya me contestaste, que Dios te bendiga. El joven llama al que lo invitó, al otro joven le dice, mira, yo voy a estar allá. ¿A qué hora tú necesitas que yo vaya? Le digo, bueno, te tiene que estar ahí a las 12, porque después de que venga lo del nuevo año, yo le voy a dar 5 minutos para que usted hable y usted ore. 5 minutos. Ok. Eran como 5 para las 12, llegó el pastor, era una fiesta, un degenere, un de todo ahí. Se paró por allá atrás, le dijo, dile a fulano que yo llegué. Él era como el DJ o algo, el joven. Así que a las 12 recibieron el año, qué sé yo, de repente prenden la luz, cosa que no se hace en una fiesta esa, y dice, disculpen, vamos a tener una interrupción, porque yo le he pedido a una persona a la que yo admiro, a la que yo he escuchado, de la que he aprendido mucho, que tenga una oración para nosotros. Todos se ven como que... Y aparece el pastor. Buenas noches, voy a tener una poca palabra. Quiero contarles que Dios se hizo hombre, vino a este mundo y murió por los pecadores para salvarlos. Voy a orar. Oró y de momento la gente comenzó a llorar, la gente cambió su actitud, comenzaron a pararse, comenzaron a salir del sitio y la fiesta que estaba planificada hasta las 10 de la mañana se terminó. Muchas veces nosotros olvidamos el propósito del cristiano. Muchas veces nosotros nos distraemos en los problemas de este mundo y se nos olvida la misión. Y este capítulo de Lucas tiene el propósito de enfocarnos en cuál es la misión del cristiano y cuáles son las luchas en las que no debemos entrar. Si usted va al versículo 1, dice, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Jesús, como le decía, no tenía por qué pasar por Jericó. Jesús se desvió de su camino para entrar a Jericó. Jesús también pudo, aunque se desvió de camino, pudo pasar por afuera de la ciudad, pero no, prefirió pasar por el medio de la ciudad, porque tenía una cita con Zaqueo. Dice, y he aquí un varón llamado Zaqueo. Zaqueo es el diminutivo de Zacarías. El Señor se acordó de nosotros. Pero como es el diminutivo, probablemente lo usaban para burlarse de él, porque era enano, porque era muy pequeño. Entonces por eso lo llamaban de una forma pequeña. Y dice la palabra, cuál era el principal de los publicanos y era muy rico. Es muy probable que nosotros nos queda un poquito complejo entender cuál era el problema de los publicanos. El problema de los publicanos es que eran judíos que se habían vendido para trabajar con los romanos. Los romanos era el imperio que oprimía al pueblo de Israel, le cobraba como un 50% de impuesto. Fuera de eso tenían que darle impuesto a Herodes el rey y fuera de eso tenían que dar impuesto de 10% para el templo. O sea que la vida del judío se iba pagando impuestos. Así que usted y yo no pagamos nada en comparación. Era muy fuerte porque el propósito de los romanos con esas provincias que no eran fáciles de gobernar era que le ponían una carga de impuestos muy pesada para que la gente terminara vendiendo los hijos para pagar sus deudas como esclavos o ellos mismos como esclavos. Así que en esa lucha de clases, un judío que se vendía para trabajar con los romanos era considerado publicano y era considerado inmundo. Inmundo eran para ellos los gentiles,
las personas totalmente perdidas para ellos. O sea que juntarse con gentiles, trabajar con gentiles, pues estaba muy mal visto en la sociedad. Ahora bien, nos ayuda a entender un poco si nosotros vamos a Lucas 5, del 27 en adelante. ¿Qué nos dice Lucas 5? Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los publicanos, en los públicos tributos. Y le dijo, sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose le siguió. Y he aquí Leví dio gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraron contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús y les dijo, los que están sentados no necesitan médico, sino los que están enfermos. Mire la situación. Ellos le están diciendo, ustedes no pueden juntarse con esos inmundos. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, Él vino a sanar, Él vino a curar, Él vino a restaurar, Él vino a salvar. Si vamos a Lucas, y me di cuenta que Lucas hace mucho énfasis en lo publicano, yo creo que es el que más hace. Lucas 7, 29. Y todo el pueblo oyendo, y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea que ellos aceptaban el evangelio, aunque los tenían separados los judíos de su religión, los fariseos, ellos aceptaban. Y el versículo 34 de ese mismo capítulo nos dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pescadores. O sea, los fariseos entendían que Jesús era un pecador por juntarse con pecadores. Porque hay algunas personas, como los fariseos, que pensaban que la religión era un club de santos, todos santos. No veían la religión como un hospital de enfermos, de personas que necesitaban de Jesús para transformarse. Porque ellos pensaban de que ellos se salvaban por sus propias obras, no por la misericordia de Dios. ¿Qué nos dice Lucas 15, 1 y 2? Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínense, ese era el problema de Jesús, recibir a los pecadores, según los fariseos. ¿Qué nos dice el capítulo 17, 9 al 14? Disculpen, creo que copié el capítulo mal, pero era otro texto relacionado con la parábola del publicano y el fariseo, que decía que cuando estaban en la iglesia, el fariseo oraba con los brazos arriba diciendo, Señor, mira quién soy yo,
que soy un fariseo, que cumplo la ley, que doy diezmo, que no soy como este publicano pecador. Y el publicano estaba allá atrás diciendo, Señor, sé propicio de mi pecador. Entonces la parábola concluye de que a quién aceptaba Dios. Disculpen que me faltó el texto, pero fue que probablemente copié un número mal. El 18. Pues yo copié el 17. Vamos al 18. 18, 9 al 14. Sí, fue el número del capítulo el que copié mal. Dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. La parábola es una especie de anécdota que narraban para enseñar unos principios. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias de que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que esto descendió de su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Bueno, teniendo como introducción esa lucha que había dentro de la religión judía, vamos a entrar las próximas 3 horas a analizar el capítulo 19. Yo esperaba amén, pero está bien, en los próximos 15 minutos. Nos quedamos en el versículo 2. Era muy rico. Saqueo. Versículo 3. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Mire, yo he visto en mi vida que nosotros podemos tener 1.000.000 de excusas para no ver a Jesús. Él decía que no podía verlo porque era pequeño. Otro puede decir que no lo puede ver porque la familia no lo deja, que la iglesia no lo deja, que el trabajo no lo deja, que el mundo no lo deja. Nosotros podemos tener 1.000.000 de excusas para no ver a Jesús. Pero quiero decirle que Jesús quiere verlo a usted. Que Jesús está trabajando para verlo a usted. Que Jesús tiene en su agenda encontrarse con usted en algún momento. Y ese momento puede ser hoy. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Mire lo interesante de esto. El sicomoro no es de esa área. Es como si yo les dijera que fue a un flamboyán, se subiera a un flamboyán. Usted me va a decir, oiga, pero es que el flamboyán es de aquí, por aquí cerca, eso no, allá no hay flamboyán. Pues allá tampoco hay sicomoro. El sicomoro es del norte de África y es la madera que se usaba para los ataúdes. Ustedes han visto todas estas momias, los ataúdes de las momias, de los egipcios, de Tutankamón, de todas estas cosas. Muchos de esos ataúdes eran hechos con la madera de sicomoro. Entonces, ¿cómo llegó ese árbol de sicomoro a la ciudad de Jericó? Porque Jesús lo tenía planificado. Dios permitió que un pajarito llevara esa semilla para allá. Dios permitió que alguien regara la semilla. Que cuando creciera o germinara la semilla, una vaca, un cabrito, una ovejita o lo que fuera, no se comiera la plantita. Dios permitió que creciera el árbol, pero ese árbol crece más de 20 metros. Y un enano no se iba a poder subir en un árbol de 20 metros. O sea que Dios permitió que alguien construyera una casa para que la luz del sol no le diera directamente al árbol y pudiera crecer recto y creciera curvo, torcido o como usted lo quiera llamar.
inspirado para que Zaqueo se pudiera subir al árbol y pudiera ver a Jesús. ¿Usted cree que es una casualidad encontrarse con Jesús? No, Jesús lo tenía en la agenda. Jesús lo tenía planificado. Así como tenía planificado encontrarte hoy con usted. Igual. Seguimos. De más está decir que si la madera que se usaba era para los ataúdes, Zaqueo estaba muerto espiritualmente, por supuesto. De más está decir eso. Versículo 5. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole: Zaqueo, date prisa. Le sabía el nombre, sabía quién era y sabe el nombre de cada uno de nosotros. Dice la Biblia: antes que tú nacieras, yo te vi y te di de bendición para las naciones. O sea, que Dios no tiene planificado. No hay accidentes, no hay azar. Y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando dice el versículo anterior, el 5, y lo miró, la palabra en el original hace un énfasis que fue una mirada de amor. Dios ve al pecador con amor, no lo ve con odio o con deseo de justicia o venganza. Dios ve al ser humano pecador con amor. Y cuando le dijo que tenía que ir a su casa, se traduce también como tengo que. Y se usa varias veces en el Nuevo Testamento. O sea que había como una obligación de que ese encuentro se diera, de que esa reunión se iba a dar. ¿Qué nos dice el próximo versículo entonces? El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo 4 tantos. Bueno, mire, vamos a pensar que él tenía $1.000.000. Si él la mitad de sus bienes lo daba, dio $500,000. Le quedaron 500,000. Y si a alguien le había robado 100,000 y lo iba a devolver 3 veces, pues prácticamente quedó sin chavo. Lo que me hace pensar a mí de que Zaqueo no era tan ladrón como ellos pensaban, pero era la percepción o el concepto que tenían ellos de estas personas que trabajaban con los romanos. Así como nosotros tenemos prejuicios con las personas, ellos tenían ese prejuicio. Por eso cuando les conté la historia del principio, pues la historia tenía ciertas complejidades, porque en nuestra sociedad hemos creado ciertos prejuicios. Pero Dios ve al ser humano desde otro punto de vista. Dios vino a salvar el pecador. Y para Dios el pecado es la separación del hombre con Dios. Las consecuencias del pecado, robar, matar, mentir, todas las que dice Pablo, el fruto del pecado, todas las que él menciona, para Dios es igual, porque el problema es esa separación que hay. Ahora bien, si nosotros vamos un momentito a Éxodo 22:1, nos dice: cuando alguno hurtare un buey o oveja y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Era la ley de Moisés. Si alguien robaba algo, tenía que pagarlo 4 veces. En el caso del buey, que era como la especie del tractor, que era lo que se usaba para trabajar, pues tocaba pagarlo 5 veces. Estaba más enfocado el sistema a que se reparara la falta,
No es como el sistema penal hoy en día, que lo que hace es que coge al individuo y lo mete en un lugar que después probablemente puede salir peor de lo que entró. Ese no era el enfoque. El enfoque era que se restaurara el daño que se había hecho. Entonces el versículo 9 nos dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro único propósito como iglesia, buscar y salvar a lo que se había perdido. Ese es nuestro evangelio. ¿Hay alguien aquí que quiere encontrarse hoy con Jesús? ¿Hay alguien aquí que quiere aprovechar la oportunidad de decirle, Señor, aunque yo no pensaba que tú me tenías en tu agenda, quiero encontrarme contigo? ¿Se quiere poner de pie? Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te damos gracias, Señor, que nos has mostrado en tu palabra cuál es el propósito de nosotros en este mundo. Nos has mostrado, Señor, que nosotros debemos ir a buscar a las personas para que te conozcan y tú les puedas dar la salvación. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos llenes con tu Santo Espíritu para poder ir a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora, Señor, despídenos con aquella bendición que tú le dabas a tu pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer tu rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Amén.